tren con destino Desmontando Bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando Bulos con Sara Martínez. Muy buenas noches y bienvenidos al Desmontando Bulos. Hoy es jueves 2 de marzo de 2023. Son las 9:10, las 8:10 de la noche y nos encontramos como siempre con Sara Martínez para desmontar pues bulos, mentiras y bueno, también hacer un repaso a la ciberdelincuencia, consejos y otros datos. Buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, aunque sea con un poquito de retraso, porque hoy la tecnología no estaba conmigo y me ha fallado todo, absolutamente. El ordenador, el móvil, todo. Venga. Más vale tarde que nunca. O sea, un buen... Así que... Ya te digo, ha sido un gran jueves. Jesús, mima, para que luego digan, ¿cómo no les van a ir? ¿Cómo no van a haber problemas en el mundo si en nuestro día a día tenemos estas desgracias? Por Dios. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero aquí estamos, a pesar de todo y de todos las brujerías y demás que puedan estar ahí pululando, pues aquí estamos y yo encantada de estar otra semana aquí con vosotros y contigo, Lorenzo, como bien decías, para darle un repasito a todo lo que se hace muy viral, de informaciones sesgadas, en algunos casos, inventadas en otras. Y yo creo que durante la próxima hora pues vamos a contar muchas cosas y especialmente pues decir dónde están algunas mentiras y como tú también decías, pues también algunos consejos que siempre nos pueden venir bien para evitar algunas estafas, ¿no? Que como todas las semanas pues tenemos también, como no. Así que ahí estamos, una semanita interesante, hemos empezado marzo, algo es algo, hemos cambiado de mes, ya hemos dejado febrero ahí en el pasado, seguimos con frío, pero bueno, sí, mucho aquí frío estamos. Todavía. Pues sí, mucho frío y bueno, ha sido una semana, con esto que sí, la moción de censura, que sí que no, que están un poco, no sé, están un poco dispersos esta semana. Están dispersos porque yo creo que están más a lo que va a pasar, es decir, a las próximas elecciones, que al día a día de... Claro, yo creo que todos lo entendemos en el aspecto de que, vamos a ver, el Estado, la administración funciona, evidentemente, siempre funciona. Los políticos tienen que ejecutar pues su estructura primero como gobernantes, también como oposición, y hombre, y está claro que todos quieren empezar a tener su protagonismo, porque la campaña electoral yo creo que ya es una tontería, la campaña electoral están viviendo en ella yo creo que siempre, ¿no? Pero bueno, ahora viene lo importante, ¿no? Que es al final, en definitiva, pues saber quién se lleva la mayoría de votos y por tanto empiezan a mirar más a la sociedad, ¿no? Y a los futuros votantes y qué van a hacer y qué no van a hacer. Con lo cual empezamos a ser más protagonistas nosotros. Tenemos, desgraciadamente, casos pues un poco raros por ahí que han aparecido en Canarias con este diputado que de verdad que más cutre no se puede ser, Dios mío, o sea, increíble. Y bueno, yo me imagino que estaremos salpicados con cositas de este tipo. Lo que sí ha pasado mucho esta semana es volver a desempolvar todos los casos de corrupción de todos los partidos y recordar todo lo que han hecho en el pasado. Pero últimamente parece que miran más para el pasado en vez de mirar para cosas que van a hacer para el futuro. Pero bueno, eso ya es una sensación mía Claro. que he tenido Sí, estos porque días. al final
Yo hoy estaba hablando con una compañera que, vamos a ver, yo creo que cualquiera de nosotros, nadie se puede alegrar de casos de corrupción, porque, o sea, ni que sean de un partido o de otro, porque al final es un flaco favor a nuestra propia estructura democrática y a nuestra representatividad. Que en todos los partidos, evidentemente, tiene que haber, porque yo creo que va con el ser humano. Siempre hay algún simpático y listo, ¿no? Que quiere ir por el camino del medio. Pues lo hemos visto, hasta hay no sé, un guardia civil, o sea, y con graduación, ¿sabes? O sea, entonces, lo que pasa que, claro, es bastante lamentable porque al final, si lo hace el de tu partido, pues hombre, hay que investiguen, y si no lo hace tu partido, pues hay que ir a degüello, ¿no? Pues sí, pues por una vez a lo mejor es mejor que dejen a la justicia, y a los jueces y a los fiscales y a la policía para que investigue, para que saque todo lo que tenga que sacar. Y bueno, y como todo en nuestra vida, pues claro, evidentemente el electorado verá la posibilidad de que si hay cambios y evidentemente se pone a esta gente donde se tiene que poner, pues a lo mejor es algo positivo. Y, y como tú bien decías, no tanto a lo que hacen y dejan de hacer, sino a lo que se tiene que hacer. Y al final, como siempre ocurre, pues parece que las soluciones, las propuestas quedan en un segundo plano y seguimos siempre en un circo extraño que no nos lleva a ningún lado, Aparte, evidentemente. como decías, es que yo creo que hacen más ruido actualmente los políticos fuera de campaña electoral que durante la campaña electoral. Claro, Durante la claro, campaña porque al electoral, final, esos 15 días oficiales se quedan en nada. sí, Se quedan en nada, eh, ya. porque además van siempre a los suyos, es decir, no, eh, O yo sea, creo que eso lo podemos entender todos, ¿no? O sea, seamos quien va a realistas. los mítines de esta Eso iba a gente decir. claro, que está ya Es, convencida, eso iba a claro. decir. O sea, ¿hay algún ciudadano realmente que se va a los mítines de todos los partidos que hacen en su pueblo, por ejemplo? En este caso, pues su Que pueblo va. porque estamos hablando de mítines electorales, Sí, ¿vale? de municipales, De municipales, eso sí, quiero sí. decir. O sea, ¿hay alguno que vaya a los mítines de todos los partidos políticos de su pueblo? Ya no de todos, de dos, aunque sean de dos. No, Por lo menos, para como decir, bueno, a ver, efectivamente, como mucho, si vas a uno y porque tienen bocadillo gratis, que si no, ni eso, iría mucha gente. Bueno, no, eso del bocadillo ya gratis ya te no sé digo, si lo hacen, porque antes hasta comilonas hacían, pero bueno, ya hemos visto cómo ha acabado todo eso. claro, hombre, lo que pasa es que, claro, en fin, tampoco... No, lo dicho, yo creo que en ese aspecto, la verdad que, no sé, yo creo que nos deberían tener un poquito más en valor, ¿sabes? Y que la gente, eh, el que esté adscrito, pues evidentemente es su partido y es su ideología, pero luego hay una gran mayoría, porque no hay una gran mayoría de la sociedad que siga, en fin, que esté afiliado a un partido político, como tampoco la gran mayoría de los trabajadores no están afiliados a un sindicato. Entonces, el trabajo de la información, de las propuestas, va más allá o debería ir más allá, ¿no? No, bueno, hoy Porque en nos día jugamos muchas cosas. creo que tiene mucha más repercusión cualquier mensaje que pueda lanzar unos políticos en redes sociales o en televisión, En redes, ya sea redes sociales o efectivamente. televisión, porque al final, sea en un canal o en otro, si es algo muy que tenga mucha repercusión, acabará Sí, en ambos. Que en un meeting. efectivamente. Sí, Que en un meeting. claro que sí. Porque al final nos han acostumbrado, y las redes sociales en eso ha ayudado muchísimo. Ya normalmente el periodismo siempre ha jugado mucho con el titular, ¿sabes? Con esa negrita, ¿no? Sí, sí. Eh, para dar importancia a lo que es agenda setting, ¿no? Eh, se cree que es lo importante y al final a veces lo importante no sale ni en los informativos. Y en ese aspecto las redes sociales pues amplificado muchísimo más todo ese desbarajuste, ¿no? Entonces, claro,
por eso luego se hacen virales cosas que a veces a uno le llama la atención y en cambio cosas que tienen que ver con nuestro día a día quedan en el cajón, absolutamente, y es una pena, Bueno, Sara, ya te porque voy en eso anunciando sí que... que tienes que ir Mm, preparándote porque vamos a hacer un juego. No hoy, todavía es muy temprano, pero yo voy a recoger toda la publicidad electoral que llegue a casa, ¿vale? No sé si va a ser mucha, no sé si va a ser sí, poca, de todos los partidos, no sé. Suelen llegar de todos los partidos, pero bueno. Miraré de sí, las autonómicas para que no sea tan municipalista, ¿vale? Y sí, este juego ya lo he hecho otras veces. Yo te leeré las, las propuestas, ocultando sí, algunos datos clave que pueden obviar qué partido es, y tú tendrás que para adivinar saber el si, partido, claro, ¿vale? A ver el partido, si... claro que sí. La última vez que lo hicimos, Sí, mucha mm, gente cambió los extremos. Ya está, que puedo leer. claro, O sea que, claro que sí. Y seguro, y volverá a pasar, ¿eh? seguro, Volverá a seguro, pasar. seguro. O sea que no tienen, o sea, la mayoría de cosas no están tan diferenciadas, aunque nosotros los veamos todos que están muy diferenciados en todo, hay cosas que sí que las diferencian, pero hay muchas cosas que al menos sobre el papel, que después otra cosa es que lo hagan o no, los ponen todos Claro, o casi todos o nos venden que. claro, porque hay cosas, vamos a ver, hay estilos y especialmente si nos vamos al ámbito ideológico, hay cosas que ciertos partidos no pueden hacer por su Claro. propia ideología. Es así. Ujú. Y nos dirán que no, que ellos van a respetar una cosa o la otra, y eso no puede ser así, porque ideológicamente y su propia estructura socioeconómica no puede defender esas cosas. Claro. Vamos a ver algunas cosas de eso que juegan mucho los partidos políticos. Yo esta semana he traído un ejemplo, pero estoy convencida que vamos a ver alguno más. Sobre lo que dicen, como tú bien has dicho hace un momentito, cómo los propios partidos políticos utilizan las redes sociales y no es por nada, pero al final queda feo eso. A mí no me gusta decir que los políticos mienten, pero sí que utilizan. Y en este caso han rayado la mentira. Pero es un ejemplo que tendremos muchos más, como cuando hacemos el fact-checking, Eso iba a que decir. al final siempre hay algo que quieren disimular y claro, es cuando meten la pata. Por supuesto, nosotros nos reímos mucho cuando decimos que llevan mal lo de Los los números. números, pero, pero sí que hay una cierta intencionalidad, evidentemente. Pues bueno, vamos a ir, si te parece, a la ciberseguridad, porque Sí, si no, entre que hemos empezado 10 minutos tarde por problemas técnicos, si nos nos enredamos aquí vamos, hablando, efectivamente. después tenemos que correr. Algo que Sí. ver con el Bitcoin. Pues en concreto es algo que se ha repetido muchas veces, pero en esta semana es uno de los avisos de INCIBE, de la Oficina de Seguridad del Internauta, porque se ha detectado una campaña de suplantación, en este caso del periódico El País, pero bueno, hay también unas versiones con otros periódicos de importancia nacional, como El Mundo, como ABC, y concretamente lo hacen a partir de un artículo en el que te publicitan inversiones de criptomonedas falsas utilizando supuestos testimonios de personajes famosos. Esta estructura de ciberdelincuencia la hemos encontrado ya muchas veces. Pues esta semana se ha hecho famosa precisamente por este artículo, que al final evidentemente es un artículo falso, cuenta esas experiencias, te deja un estupendo enlace para que puedas dejar tus datos y poder, pues hombre, gracias a ese estupendo correo electrónico, pues beneficiarte de la gran inversión de tu vida. Es Hombre, un caso típico de phishing, donde a partir de ese registro, desgraciadamente, se produce el fraude y las posibles consecuencias económicas. Eh, la propia policía local también ha alertado, porque además han sido bastantes casos que al final han llegado a INCIBE y a las fuerzas de seguridad del Estado. Y
como siempre pues decimos, eh, este tipo de cosas hay que reportar ese correo, hay que dar además indicaciones a la policía y adjuntar todas las evidencias posibles. Sí, desgraciadamente al final pues nos hemos creído todo lo que nos han comentado y bueno, pues en fin, esperemos que dentro de lo malo malo, pues en fin, que no haya sido de lo peor, pero lo dicho, la alerta está ahí y hasta en las propias redes sociales, tanto de INCIBE como de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, han hecho hincapié esta semana de este nuevo caso de phishing y en este caso, pues para invertir en criptomonedas. Es un poco duro porque la mayoría de los afectados ha sido gente bastante joven. Hombre, es que Entonces, pues 6.325 euros al día creo que ni a nivel personal los gana Juan Roch, presidente de claro que no, Mercadona. Es que ahí se han claro que pasado. no. Si hubieran puesto, yo qué sé, 300 euros al día, pues dice, bueno, podría ser. Pues En un, igual a lo mejor, en un trabajo que no es claro, diario, es decir, yo lo he cobrado 300 y pico de claro, euros por sí, sí, trabajar un día, pero era un trabajo concreto que tenía que coger, irme de viaje todo el día a otra isla, hacer una serie de informes y tal. Bueno, puede ser, pero 6.325, hombre, y es que ya me dirás. tienes que ser un Pues poquito ingenuo para desgraciadamente, picar, ¿eh? Lo siento para quien haya claro, picado. ya sabéis que además ya han habido bastantes avisos porque se puso muy de moda la inversión en criptomonedas por parte de gente joven y ojo porque siguen por ese camino. Y no porque se invierta en criptomonedas. Eso en tal caso es la decisión que cada uno quiera tomar, pero legalmente. Pero en este caso es que son criptomonedas Engaños. falsas. Y encima Es, engaños. que es lo más importante y a lo que hay que tener en cuenta y por eso es un phishing. ¿Eh? Así Pues que, vamos bueno, a pues ahí mensajes está. de WhatsApp, que veo que es de la Policía Nacional. Pues bueno, la verdad que está currado, ¿eh? La mayoría han sido por WhatsApp, pero también hay algunos casos por SMS. Eh, Te viene un mensaje, en concreto te pone un texto que dice, mamá, mi móvil se me ha estropeado, este es el número de una amiga, el otro número no lo puedo usar. Y entonces, hombre, tú das por supuesto que es tu hijo, tu hija, y te dice que, claro, tengo que pagar una cosa y no tengo la tarjeta a mano. ¿Me puedes hacer una transferencia? Te lo devuelvo al tener la tarjeta. Y le da los datos de dónde le puede ingresar el dinero. En algunos casos, más sofisticados, le mandan que tiene que hacer un pago y que lo pague, en este caso, la mamá. ¿Eh? Bueno, pues es otra estafa que se ha hecho además muy viral por parte, en este caso, por la oficina, por el OSI y por la Policía Nacional, que han hecho mucho hincapié porque han habido bastantes casos. Tanto es así que hasta en maldita.es han recogido un montón de testimonios en el buzón de timos que tiene, desgraciadamente, a muchas personas les ha llegado. No muchas personas han accedido a eso, pero claro, la verdad que algunos pues han picado, porque han sido contactos desde decir eso, la mamá, mi teléfono está roto, tengo este número temporal, no te puedo llamar, pero tengo que pagar esto urgentemente. Y claro, pues al final hay gente que sí que ha picado, evidentemente. Pues bueno, Entonces, ya sabemos. ha sido un poquito, en algunos casos, la verdad que según ha podido dar información la propia policía, se han detectado algunas estafas bastante interesantes, que algunos hasta de 2.000 euros, o sea que, Bueno, es en como... fin, así que ojo No con sé, este tipo de cosas, por Dios, es que es tan fácil que uno va deprisa, ve el WhatsApp, ostras, mi hijo, no me digas, por favor, pues, y tú pues le, le pagas o le pasas el dinero porque piensas evidentemente pues que está en un apuro, ¿no? claro, Entonces, claro, claro. como bien dice la policía, y como siempre decimos aquí, este tipo de cosas al final salen
porque al final juegan con que perdemos la calma o no miramos las cosas un par de veces y desgraciadamente pues los malos se las saben todas, saben muy bien cómo Claro, funcionamos. claro. Y este es pues como bien también pues aclara tanto la policía como el OSIP, si pasa cualquier tipo de estas cosas, pues ante todo contactar con el banco y cancelar pagos en la medida de lo posible. Si lo hemos hecho con una tarjeta de crédito, pues cancelarla, bloquearla, porque si no, en fin, el agujero puede ser mucho mayor, Claro. porque esos datos los tienen ya los malos y entonces, pues bueno, pues nos hacen una alegría y más a primero de mes, Jesús. Pues bueno, vamos al siguiente. Mail spoofing. Pues sí, esto es o sea, dentro de lo que es la ciberseguridad, ya sabéis que os traemos todas las semanas algunas recomendaciones. Ya hemos hablado alguna vez aquí del spoofing, ese email que se lleva a cabo mediante un correo electrónico fraudulento. Y de esto es una de las cosas que, en este caso, desde INCIBE han hecho hincapié durante esta semana, ¿no? Para darnos un poquito más de información. Yo os aconsejo que de vez en cuando paséis por estas páginas de INCIBE porque nos dan muchos datos y en definitiva nos pone siempre en alerta porque saber también nos ayuda a luego a estar pues un poco mirando las cosas con un poquito más de cuidado, ¿no? Habitualmente los ciberdelincuentes llevan a cabo estas estafas o estos engaños y evidentemente con un objetivo, que es conseguir tus datos personales, tus contraseñas, los números de tarjeta de crédito, cuenta bancaria, tu DNI. Y por tanto, gracias a estos email spoofing, te llega, pues eso, el atacante ha cambiado la dirección del remitente y el asunto para conseguir que parezca una comunicación real y por tanto puede ser una víctima directa o puede ser una víctima indirecta. Directa porque podemos estar recibiendo correos fraudulentos de una entidad, un servicio al que han suplantado la identidad, que de eso ya hemos traído en muchísimas ocasiones, desgraciadamente todas las semanas, pero también podemos ser víctima indirecta, porque han podido suplantar a nosotros mismos y estar utilizando nuestro correo electrónico para engañar a nuestros contactos o a otros usuarios, que eso es lo que muchas veces también hablamos cuando a lo mejor este tipo de cosas se producen en WhatsApp, luego se queda con toda tu agenda de contactos y estás poniendo en riesgo también a tus amigos o a tu familia, ¿no? ¿Cómo funciona este email spoofing? Pues ya os podéis imaginar, entre que el protocolo del correo, que es el Sample Mail Transfer, tampoco es de los más seguros porque no incluye un mecanismo de autenticación, perdón, eh, pues es fácil para ellos, ¿no? Con que tienen evidentemente conocimientos informáticos, introducir comandos en esa cabecera del correo para alterar la información que luego es la que nos aparece en el mensaje y es la que nos engaña, ¿no? En definitiva. Entonces, es importante identificarlos, abrir siempre lo que es la cabecera del correo. Yo sé que esto, desgraciadamente, no lo hacemos ni estamos acostumbrados a hacerlo y es importante porque podemos recabar información valiosa para saber si verdaderamente, pues a lo mejor hay ahí a lo mejor algún cambio en lo que es los datos del email y por tanto que nos hagan dudar. Y desgraciadamente, pues las cosas como son, a no ser que sea un email que sabes de quién es y sabes que lo vas a recibir, cuando te vienen correos que no han sido marcados porque es un spam y han entrado al final en nuestra carpeta, hay que tener en cuenta que no estamos esperando nada específico de lo que nos están contando, pues especialmente la recomendación es no clicar a ningún correo que luego además lleva a otra página o
nos descarga algo que no estamos esperando. Entonces, en este momento es lo más importante, el tener la calma de identificar los correos que nos llegan y los que no estamos esperando, pues poner un poquito la lupa sobre ese emisor, esos receptores que a lo mejor también salen en la cabecera, los servidores de correo intermedios que en algún momento podemos ver, y lo dicho, especialmente la fecha también de envío y recepción, que a veces ahí también hay cosas que no coinciden. Hombre, un correo que te llega hoy que está fechado en el envío de hace 3 días, pues ojo, porque a lo mejor igual no es para fiarnos mucho. Así que, lo dicho, hay un montón de información en esta semana en concreto en OSI de esto, de los spoofing, y bueno, que tengamos cuidadito. Y vamos al vídeo de los consejos, ¿no? Pues sí, nos vamos con el consejo que os traigo del OSI esta semana, porque es sobre la publicidad engañosa, que tantas veces no la hemos tenido muy cerquita, y más que nada porque es el origen de muchos fraudes informáticos, y los banners de publicidad que son muy aliados de estas malas prácticas, ¿no? Entonces nos da algunos elementos a tener en cuenta para poder darnos un poco, ponernos en aviso sobre estas ofertas sorprendentes y maravillosas, y que al final, como desgraciadamente pasa la mayoría de las veces, pues esconde un fraude, ¿no? Así que vamos a verlo. Pues vamos a ello. En ocasiones, para hacer una compra online, buscamos en Internet distintas opciones y podemos acabar en páginas web que no conocemos bien, donde unos cuantos banners publicitarios muy llamativos nos muestran ofertas espectaculares para el producto que queremos comprar. Si nos paramos a analizar el banner publicitario, veremos varios puntos que nos llaman la atención. Por ejemplo, dan una explicación para que la oferta sea tan atractiva, pero es una explicación que no podemos comprobar. Además, despiertan nuestra curiosidad, incitándonos a no dejar pasar la oportunidad que nos ofrecen. Si decidimos creer la explicación que nos dan y aprovechar la atractiva oferta, haremos clic en el banner y en este momento comenzará el fraude. En este primer paso, con la excusa de enviarnos un código promocional, nos pedirán nuestro número de móvil. Además, este código tiene un coste, aunque es muy pequeño en comparación con lo que nos ahorramos gracias a la supuesta oferta. Si hemos caído en la primera parte del fraude y enviado nuestro número de móvil, ahora nos solicitan nuestros datos bancarios para cargar a nuestra tarjeta de crédito el importe del móvil, con la promesa de enviarnos el teléfono en un plazo corto. Aparentemente, hemos comprado nuestro teléfono. Sin embargo, dentro de unos días nos daremos cuenta de que hemos caído en un fraude. Después de unas semanas esperando nuestro móvil, está confirmado, hemos sido víctimas de un fraude. ¿Qué hacemos ahora? En caso de haber sido víctima de algún tipo de fraude en Internet como el que acabamos de ver, debemos denunciarlo a las autoridades. Tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil ponen a nuestra disposición páginas web para hacerlo. También puedes ponerte en contacto con la OSI. Tu ayuda es importante para interceptar posibles intentos de fraude, localizar su origen y, en definitiva, ayudar a otros ciudadanos. Para ello, puedes utilizar nuestro teléfono de contacto o el formulario que encontrarás en nuestra página web. Habitualmente, este tipo de fraudes muestran ofertas muy atractivas que parecen legítimas. Si seguimos adelante, probablemente nos pedirán tanto nuestro número de móvil como los datos de la tarjeta de crédito. Para evitar caer en estos fraudes, debemos dudar de ofertas demasiado buenas y no dar nuestros datos en páginas que no sean de confianza. Pues ya lo sabemos. Esos son los consejos de la OSI de esta semana. Ahí está. Pues sí, y vamos a cambiar, dejamos ya la ciberdelincuencia, la ciberseguridad, y nos vamos con los datos que siempre nos trae en el ámbito de la transparencia Cibio, ¿no?
En esta semana han hecho hincapié porque precisamente ha salido publicado en el BOE lo que es el primer indulto del año. Ya sabéis, esa posibilidad que tiene el gobierno de indultar a personas por ciertos delitos y perdonar esa pena, ¿no? Y como precisamente ha salido en esta semana ese primer indulto del año, que ha sido concedido por el Ministerio de Defensa, un hombre condenado por un delito contra el patrimonio militar, pues entonces nos traen esta semana un estupendo reportaje donde nos hacen un recopilatorio, ¿no? De cómo han ido los indultos desde el año 2018, en concreto por el gobierno actual. Y bueno, como ese 2018 estuvo compartido con el gobierno de Rajoy, pues da los datos ya generales y completos. Y en ese año ya se concedieron 17. En 2019 se pasaron a 40 indultos. Perdón, en 2019 40 y 30 en 2020. De alguna manera también se notó un poco, yo creo que la pandemia para ese año que bajaron tanto los indultos, y en 2021 50. De entre los 18 luego que hubo en 2022, que son los últimos datos completos que tenemos del año pasado, 2 son también del Ministerio de Defensa, a condenados por deslealtad y deserción, y 16 de justicia. Es verdad que, por tanto, tenemos un descenso muy importante entre 2021 y 2022, pero también hay que decir que llama mucho la atención que, a pesar de ese descenso, la mayoría son indultos pedidos por las cofradías en Semana Santa, no porque pues por alguna asociación o por personas que a lo mejor consideran que una persona puede solicitar, pues o por lo menos solicitar ese indulto para que sea perdonado. Pues no, la mayoría son por las cofradías en Semana Santa. En este caso, en concreto, nos dan también datos que, en verdad, de todos los que presentan las cofradías, el 13,8% son aceptadas y, en cambio, no llegan al 1% de los concedidos, se llegan por la vía ordinaria, ¿no? Como os decía, por una asociación o por un colectivo, etcétera. También pone, por ejemplo, en cuanto a 2022, la mayoría de las personas perdonadas que habían sido condenadas previamente lo hicieron por delitos contra la salud pública, el menudeo de drogas, por lesiones, por robos, pero también por delitos contra la seguridad vial. En concreto, hay un caso por la conducción sin carnet, también por descubrimiento de secretos, apropiación indebida, un homicidio imprudente, también una insolvencia punible y falsificación de tarjetas de crédito y sustracción de menores. El de sustracción de menores en concreto, seguro que os acordaréis, se refiere al caso de María Sevilla, la expresidenta de Infancia Libre, que sí, desapareció con su hija. Y bueno, y ahí estamos. A día de hoy, lo que es 2023, por el momento solamente tenemos un delito, veremos a ver lo que hacen las cofradías este año de Semana Santa, pero por el momento pues solamente tenemos eso. Bueno. En el reportaje que hace Cibio tenéis un montón de datos más porque van por cada una de las publicaciones que se hicieron, así que bueno, pues ahí están. Y la verdad es un trabajo muy interesante, las cosas como son. Pues vamos a continuar, si te parece, y vamos con datos. Los datos. Tengo aquí los datos. Sí, de la mano de Europa Press Datos os traigo una gráfica estupenda. Por cierto, estábamos hablando hace un momento de la moción de censura que vamos a tener yo me imagino que a finales de este mes, más o menos, por la última semana, porque ya está presentada, o sea que hay, en fin, vamos a tener especiales de la moción de censura, como siempre, ¿no? Pero bueno, en tal caso nos da datos interesantes sobre
este tipo de mociones, ¿no? Que hemos tenido ya algunas, y nos hace un recopilatorio de todas las que hemos tenido en la historia de nuestra democracia, desde 1980, con Adolfo Suárez, cuando estaba como presidente, y bueno, digamos que perdió, en este caso, esa moción de censura del Partido Socialista, con esos 166 votos en contra de la moción. Felipe González también tuvo que sufrir una moción de censura, pero también de alguna manera la ganó a pesar de la propuesta en aquellas de Alianza Popular. Acordaros de Antonio Hernández Mancha, bueno, muchos ni se acordarán, y evidentemente pues también perdió esa moción de censura el candidato de Alianza Popular. Mariano Rajoy también tuvo bueno, en verdad Mariano Rajoy tuvo dos, como podéis ver. Una que fue presentada por Unidas Podemos y encabezada por Pablo Iglesias, pudo superar esa moción de censura gracias a 170 noes y con 97 abstenciones. Pero en cambio luego, en 2018, ya os acordaréis más, que sí, que tuvo el segundo intento de moción de censura, y hombre, pues ahí sí que la ganó, que fue cuando él la presentó el Partido Socialista, encabezada por Pedro Sánchez, consiguió 181 votos y solamente tuvo 169 noes, con lo cual fue cuando se produjo el cambio de gobernabilidad y bueno, pues es nuestra historia más reciente, ¿no? Y Santiago Abascal, con su partido, con Vox, pues también presentó en 2020, hace dos años y pico, pues también presentó una moción de censura ya, que solamente consiguió los votos a favor de su partido político, y el resto, los 298 del total del Congreso, pues votaron en contra. Así que, bueno, posiblemente le gustó la experiencia y bueno, va a repetir. Así que ahí estamos. Eso sí, en esta ocasión, según van comentando, pues el Partido Popular no votará en contra, como sí lo hizo la vez anterior, y entonces tendremos también algunos votos de abstención, en este caso por parte del Partido Popular. De todas formas, la verdad que nos van a pegar un rollo de 2 días y pico, casi 3, con la moción de censura, que no está escrito, no está escrito. De todas maneras, bueno, es lo que hay. Yo la verdad no creo que vaya a tener mucha audiencia en televisión, así como otras. Que no la puede tener. Por ejemplo, la de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez sí que tuvo interés, esa por toda la situación que había en ese momento, ¿no? Y sí que tuvo mucha audiencia. Pero ya la última de Vox me parece que, bueno, tuvo, pero no tanto. Y ahora esta, que la ningunean hasta los propios partidos políticos. El resto, que algunos dicen que ni van a ir, pues ya te digo. Ya te digo. No, una pregunta. Era normal ¿Y que Una pregunta. Ahora, si por ejemplo el PP no es que no vote, sino no se presenta, ¿la mayoría absoluta sigue contando 176 o cuentan como nulo? No, tiene que contar. Lo que pasa es que, claro, no emite voto. O sea, pero tiene, o sea, cuenta. Pero, de todas maneras tiene que conseguir el 176 igualmente. Claro. Por ejemplo, claro, es que si no, mi cabeza piensa cosas muy raras, ¿vale? Y esta mañana he oído por ahí que el PP no se iba a presentar y tal, y he dicho, ¿y si ahora no se presentase nadie, más que Vox en el Parlamento, los 2 días, ellos solos hablando? ¿Qué pasaría? Claro, ¿Puede ganar Vox? ¿Puede ganar Vox? Claro, ahí en definitiva, porque ahí sí que no habría quórum, porque evidentemente tiene que haber una mayoría simple para que se celebre el pleno, con lo cual no se celebraría ni el pleno. Pero se aplazaría, no se aplazaría. Claro.
para una segunda, a un segundo llamamiento. Y, hombre, vamos a ver, los diputados tienen la obligación de Tienen la acudir obligación al de ir. Congreso, Vale. aunque nos Pero no de parezca votar. mentira, pero Pero no, votar claro, no. Por lo efectivamente. tanto, podrían en el momento de la votación levantarse todos y dejar solos a los de Vox, por ejemplo. Por ningunear, Claro, digo, acuérdate, con la sí, idea esta de ningunear, claro, que he oído esta mañana. pero cuenta igualmente. O sea, no sé si, bueno, cuando pasó, cuando Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid Mm. llegó a la Comunidad de Madrid como presidenta, eh, bueno, con una historia ahí un poquito extraña que hubo, ¿no? Porque había diputados, perdón, dos diputados del Parlamento madrileño que desaparecieron del Partido Socialista. Y eso le hizo perder al candidato socialista que había ganado las elecciones la votación. Luego lo perdió todo porque estos dos tránsfugas, porque al final fueron tránsfugas, No te daba pues la se mayoría. pasaron al visto y votaron a favor de Esperanza Aguirre. Pero en este caso, en aquel momento, Simancas, que era el candidato del Partido Socialista que había ganado las elecciones, no pudo llegar a ser presidente de la Comunidad de Madrid porque dos diputados madrileños socialistas pues no estaban, no Vamos, que llegaron y perdió tiene la que haber votación. mucho transfugismo en las próximas Sí, semanas mucho, como mucho. como que para que gane Vox. Tiene que pasar algo muy raro. Va. Tiene que pasar algo súper raro. Bueno, entonces, si fuera así, entonces sí que nos iban a tener pegados a la televisión ¿Ves? o sea, las Ahí sí. 24. Pero ahora mismo con... No sé, bueno. No, Ellos sabrán lo que no. hacen. Vamos Pues a nada, ver el bichito este que nos entretenerse, traes. Lorenzo, entretenerse, ya Sí, te sí, sí. digo. Como que Pues bueno, tienen vamos a pocas otro cosas que gráfico, hacer. Hoy sí, ya te a los digo. gráficos. Tenemos un gráfico, lo he traído porque sabéis que se habla mucho ahora de todo lo que recauda el Estado, de, en fin, que rebosan las arcas de Hacienda, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención en esta semana un gráfico que han traído a colación por el tema de la Iglesia española, que ha recaudado 320,7 millones de euros de la casilla del IRPF. Ya sabéis que está esa casillita de si quieres colaborar con la Iglesia Católica o con asociaciones, con ONGs, etcétera. Bueno, pues han dado los datos de la declaración de la renta y de la campaña de la declaración de la renta del año pasado y bueno, son 25 millones más que el año anterior, una cifra récord. Y como podéis ver, y me llamó mucho la atención, en la gráfica, o sea, hay una cierta estabilización, pero casi desde el momento de la pandemia, si podéis ver, hay una subida impresionante que va a más, ¿eh? Yo para mí que es a lo mejor lo único que ha cambiado después de la pandemia. Todo lo que ha ampliado la posibilidad de colaborar y la aportación que se da por parte de los españoles a la Iglesia a partir de la declaración de la renta. Y bueno, pues digo yo que también estarán contentos, ¿no? de esa cifra récord. Porque al final, en definitiva, si el Estado recauda más, en este caso es la Iglesia, pues también recibe más y las ONGs también recibirán más porque es un tanto por ciento, evidentemente. Así que estarán contentos, digo. Hombre, vamos a ver el Digo, IPC, que también nos interesa el mucho. IPC, que también sabéis que de esta semana ha estado ahí también como un punto importante porque se ha elevado al 6,1 en febrero, especialmente por la energía, y luego pues que la subyacente ya sabéis que sigue disparada en el 7,7% por el tema de los alimentos que tanto nos preocupa en el día a día de cada uno de nosotros, por eso de ir a hacer la compra y tener esa manía que tenemos de comer. Y eso, pues sí, eso sigue ahí, como podéis ver. Es verdad que, hombre, han habido unas importantes bajadas, pero sigue siendo preocupante. Es verdad que lo que es el IPC
general, no el subyacente, pues hombre, ha subido un par de puntines, o sea, de décimas, pero bueno, ahí estamos, aguantando el tirón. Esperemos que entre eso y, bueno, pues también por una parte los buenos datos que se han dado hoy en el ámbito laboral, pues yo creo que la economía y lo que es la masa laboral de España, pues hombre, yo creo que podemos respirar un poco, más que nada porque vamos de cara a mejores meses para la contratación, y aunque ha habido un pequeño repunte en pérdida de empleo, también es cierto que estamos en cifras históricas de cotización a la seguridad social, y eso también es muy importante para las pensiones y para el desarrollo social, ¿no? Así que ahí tenéis las comparativas y la verdad que por lo menos son mucho más visuales, y yo creo que nos podemos hacer un poco más la idea de cómo evoluciona de verdad, y no irnos solamente a los titulares que nos dan de vez en cuando sale un tema, ¿no? Por lo menos podemos ver un poquito más el contexto. Pues efectivamente, así vemos el contexto, que siempre está bien. Y ahora vamos a un bicho raro, ¿no? Que no es tan raro en realidad, Sí, después sí, son muy adorables en realidad en después verdad estos. os he traído es un vídeo que nos trae un testimonio. Lo he puesto además justo para empezar lo que es la desinformación como tal, que hablamos con los verificadores, y porque me ha encantado. Es ¿cómo llaman ellos? Un escape fake. Es un proyecto donde trabajan pues desde Learn to Check, Fundación Mobile World Capital Barcelona, Fundación Banco Sabadell, la Fundación Exit, y en definitiva es para eso, con estos escape fake, intentar llegar a por qué en muchas ocasiones, especialmente todo lo que tiene que ver la desinformación ideológica y social y xenófoba, cómo se desarrolla, y por tanto intentar dar una visión diferente de temas en este caso en concreto por la migración, ¿no? En concreto, este Escape Fake es uno de los ganadores del concurso que se hizo el año pasado, y nos habla, veréis que es súper interesante, es toda una experiencia, porque nos explica el viaje migratorio y el intento que hacen Amine y Reda para llegar hasta las costas españolas, ¿no? Es un poco todo lo que se va encontrando en ese camino de Marruecos a España. Y la verdad que nos ayuda un poco a escapar de ciertos estereotipos con el tema de las migraciones. Justamente esta semana hemos tenido un caso horrible con el cambio de la política migratoria en Italia. Pues hombre, entrar un poco a ver otra visión de estas personas que huyen de su país y se embarcan a otro lugar para llegar a otro lugar, y la estigmación que ciertos colectivos desgraciadamente tienen que sufrir con el odio en la propia desinformación. Espero que os guste, es muy cortito, pero nos da una visión interesantísima. Vamos a Pues verlo, vamos a ello. Lorenzo. Hola, me llamo Amin y tengo 20 años y estoy estudiando un grado medio de auxiliar de enfermería. Me llamo Reda, tengo 20 años, estoy estudiando un certificado de profesionalidad de nivel 2 de peluquería. Pues yo vine para acá para estudiar y tener una vida mejor. El objetivo de este escape room es representar nuestro viaje y la dificultad que hemos encontrado durante el camino y al llegar, y también generar esa empatía hacia todas las personas que hemos hecho el mismo viaje. El
escape room empieza en la habitación de Mohamed Amin Haddadi. Pues primero el pasaporte y estos 2 segundos, ¿no? Vale. Bueno, yo cogería el agua si más no hay la botella y luego la puedo rellenar. Al pasaporte. El pasaporte. 7. Fue muy difícil, no pude despedirme de mi familia, de mi madre, aunque mi madre sé que lo sabía, no pude despedirme de ella y ella de mí tampoco. Debéis pedirle a alguien que os lleve al Arache. Tened en cuenta que en castellano no os van a entender. Pista, en Google Translate sale transcrito, pero vas al Arache de español a árabe, ¿verdad? Conseguir el dinero, todo el mundo sabe que no es fácil. Hay gente que consigue dinero pescando, trabajando, pero hay niños que consiguen el dinero con trabajos sexuales. ¿A cuánto te llega? Hasta 10.000 dirhams. Patera conseguida. Yo en la patera me sentía que solo pensaba en mi familia, no pensaba en mí, aunque solo tenía 14 años. Yo durante el viaje tenía mucho miedo porque básicamente porque no sabías si iba a llegar vivo o no, y de las 17 horas que estaba en el mar, pues más de 10 horas me lo pasé llorando. Al llegar encuentras lo que piensa la gente de nosotros, que somos delincuentes, que vivimos de las ayudas. Dentro de la mezquita hemos colgado noticias que son verdades y noticias que son bulos y que muchas que no son reales. ¿Bulo también? Y remo. Vale, sí, bien. ¿Y ahora cómo consiguen los papeles? Con la última prueba de empadronarse queríamos representar lo difícil, ¿no?, que es empadronarse, y sobre todo si no tienes casa y no tienes un contrato de alquiler. 09 389. Felicidades, ya estás empadronado. De aquí a 3 años puedes solicitar el arraigo social siempre y cuando te hayan hecho una oferta laboral de 1 año. Pero ojo, si te para la policía es probable que te deporten de vuelta a Marruecos y todo este viaje haya sido para nada. Bienvenidos al primer punto, Refugees Welcome. Muchas gracias a todos y a todas los que habéis participado en este escape room, y también gracias a todas las personas que se interesan por el tema de migración. Pues ahí estaba un reportajillo bien interesante. Muy interesantes. La verdad que son experiencias que se están haciendo en diferentes países. Estos escape rooms, que es un poco ponernos en antecedentes en situaciones, en este caso de migrantes, pero hay otras situaciones, y nos ayuda a entender un poco, ¿no?, de que la vida no es tan blanco y negro, sino que hay muchos colores, y que es importante especialmente cuando queremos crearnos una opinión, el saber todos los lados, ¿no?, de todas las aristas, para saber comprender y entender lo que nos ocurre, lo que está pasando en nuestro mundo. Y yo creo que al final es lo más importante cuando queremos conseguir soluciones, ¿no? Y pues la verdad que es muy, muy interesante, y que nos da a entender evidentemente que pues migrar nunca ha sido fácil y lo sigue sin ser fácil. Así que ahí está. Os iremos trayendo de vez en cuando este tipo de cosas también. Pues ahora sí que vamos al bicho que prometió. Ay. Como siempre ya sabéis que hacemos un repaso sobre los bulos, la cantidad de bulos que todas las semanas nos traen nuestros verificadores de cabecera. Empezamos con que
que lo destaca Maldito Bulo, es un contenido que alerta de una presencia de criaturas. Dicen que se asemeja a un híbrido de rata, rana, murciélago. Para hacerlo todo más estupendo, nos dicen que se han tomado estas imágenes, ya hay un vídeo también, se han tomado estas imágenes en la ciudad china de Wuhan, os sonará de algo, digo yo, pandemia, COVID, acordaros. Bueno, pues la verdad que se ha hecho muy viral, se ha retuiteado muchísimo, se ha compartido en redes muchísimo y bueno, pues ¿qué hay que decir? Pues nada, que es un bulo, que sí que es cierto, ese animalito sí que es un mamífero asiático llamado Sundacoludo. Lo que pasa que, claro, no es ninguna invasión ni ninguna cosa extraña, es un poco el lémur volador, que le llaman también a esta especie, ¿no? Son como unas Y pequeñas claro, pues ardillitas que pegan unos saltitos. Normalmente son peludas. Esta debe tener algún problema de pelo o debe ser albina, no sí, sé. sí, claro. Y son como unas pequeñas Vamos a ardillas ver, que pegan saltos y abren los brazos y planean un poquito. Son muy monas, que la yo creo verdad. que alguna vez hemos visto vídeos de estos bichijos, ¿no? Seguro, seguro, Es seguro. decir, que existen, han existido, pero no es ninguna criatura mutada, ni una creación mezclando ADN de murciélago y rana, como se ha llegado a decir, ni nada por el estilo. Estos mamíferos están, como os decía, en el sudeste asiático, son bastante conocidos en Vietnam, en Laos, en Tailandia, en Malasia, eh, también hasta en el sur de Filipinas también hay, pero lo dicho, no tiene nada que ver. Tanto es así que por si acaso, Maldito Bulo también hizo la búsqueda de imagen inversa en el Tanai, y nos salen datos tan interesantes como que esta imagen en concreto es ya del 2017, pero en ningún caso pertenece a la ciudad china de Wuhan. Que conste de otras formas que este intento de bulo ya se intentó en el 2020 en Argentina, que lo desmintió el periódico Clarín en aquel momento, y la AFP Factual, que es la Asociación de Verificadores Profesionales Internacional, y también llegó este tipo de contenidos desinformadores en Colombia, ¿no? Como, en fin, que se repiten un poquito, vaya. Pero lo dicho, no es ninguna mutación y bueno, y que son animalitos que tienen tanto derecho a vivir en paz como lo han hecho hasta ahora, ¿eh? Así que, en fin, es lo que hay. O más. Tanto derecho o más de vivir en paz. Digo yo. Vamos al Nos siguiente. vamos al siguiente. Pues nada, hablando de migraciones, de extranjeros, bueno, pues nada, pues también se ha hecho viral unas imágenes donde se acompañan con un contenido diciendo que grupos de inmigrantes intentan interrumpir un desfile anual en Krampus, en Austria, golpeando y persiguiendo a la gente. Bueno, con esa narrativa tan estupenda, pues se ha hecho también viral. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que esto no es en Austria, es una celebración, no, nada más, en la ciudad italiana de Vipiteno, que está, eso sí, está a menos de 10 kilómetros de la frontera con Austria, y son desfiles festivos de lo que llaman allí el Krampuslauf, que son personas disfrazadas de demonios que persiguen a los lugareños por las calles con motivo de la festividad de San Nicolás. Tanto es así que, haciendo una búsqueda inversa de imágenes, nos salen fechadas el 5 de diciembre de 2022. Y por tanto no tiene nada que ver con inmigrantes, ni ataques de inmigrantes a personas, nada, ¿no? En este caso, también tuvo que salir, porque además no se hizo viral solamente, como podéis imaginar, en España, sino en bastantes países europeos,
y hasta tuvo que salir el alcalde de esta localidad para desmentir que estas personas no eran extranjeras, que actuaran con violencia, sino que eran propios lugareños de su localidad que participaban en este desfile que está además reconocido en esa zona, ¿no? Es en definitiva Krampus, que es un personaje folclórico, mitad cabra, mitad demonio, ¿no? Y que castiga a los niños que se portan mal durante la temporada navideña. Pero nada que ver con todo ese contenido xenófobo que desgraciadamente pues, se ha hecho viral. Pues bueno, del Krampus hay varias películas que se pueden ver interesantes. Ya te digo. Así que, en fin. Vamos al siguiente. En este caso, de la mano de F Verifica. Porque diferentes perfiles de Twitter, de Facebook, de TikTok, se ha hecho viral un vídeo que recopila imágenes de varios combates femeninos de artes marciales en las que se aprecia pues una competidora visiblemente más musculosa aventajando a su oponente, ¿no? Bueno, pues todo esto se ha contado de tal manera que se dice que esa deportista es una deportista trans y llegan a poner contenido como que un individuo que se está enfrentando a mujeres de menor envergadura y que les está aplastando la cabeza. A manera de advertencia, llegan a poner textos como no se lo pierdan mujeres, este es el abuso que les espera en el deporte gracias a la ley trans. Bueno, pues hay que decir que esta luchadora de artes marciales mixtas es la MMA que se habla en inglés, en esas modalidades, pues es la campeona de Jiu-Jitsu brasileña, Gabriela Lemos García, no es trans, no es transgénero, es famosa porque, no es por nada, pero ha conseguido 11 títulos panamericanos, 9 campeonatos del mundo en su modalidad y está invicta con 6 victorias en estos MMA, ¿no? En ningún caso ni ella se describe como trans y especialmente algo muy importante. Todo esto se ha hecho viral, ya sabéis, a partir de la nueva ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de sus derechos como personas LGTBI. ¿Qué es lo que ocurre? Se intenta hacer daño a esta ley con este tipo de exageraciones, en este caso ya no solamente exageraciones, sino mentiras, pero hay algo muy importante. Esta nueva ley que se ha aprobado en España no modifica la participación de las personas trans en el deporte profesional, a pesar de lo que afirman estos mensajes, ¿no? Engañosos. Este proyecto legislativo tiene entre sus objetivos principales a ver si lo voy a decir bien, despatologizar la reasignación de género, pero no va más allá ni cambia otro tipo de legislaciones y menos normativas específicas, en este caso dentro de las competiciones deportivas. En concreto, hay que decir que en el ámbito de las competiciones deportivas federadas, en concreto en la ley pone que se estará lo dispuesto en la normativa específica. Y además, que es muy importante, la Asociación Española de MMA, las personas trans no pueden participar en este deporte. Es su normativa, es lo que hay. Y por tanto, seguirán rigiendo esas propias normativas de las diferentes federaciones. Así que no solamente son ellas, son la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas, que tampoco permite la inscripción de personas trans ni en competencias masculinas ni en femeninas. Así que, lo he dicho, la luchadora que se ha hecho viral en este vídeo es Gaby García, no es transgénero,
y la ley trans no regula el deporte, pese a lo que se haya dicho en redes sociales y se ha hecho viral. Pues a mí me da igual que sea mujer trans o mujer cis, yo no la haría cabrear por si acaso. Porque tiene unos brazos que no me gira la cabeza, me la arranca de un golpe. Así que más vale no hacerla enfadar. Ya te lo digo. Ay, Dios mío. En fin. Bueno, vamos también de la mano de Verifica Radio Televisión Española. Un vídeo que dice que las personas que reciban el nuevo cheque, sabéis que se ha puesto en marcha el nuevo cheque de ayuda de 200 euros que aprobó el gobierno en las últimas medidas por el tema de la inflación y de la subida de precios de los alimentos. Y a costa de esto, que sí que es una realidad, ese cheque de ayuda de 200 euros, pues se ha hecho viral este vídeo donde te dicen que terminarán perdiendo dinero las personas que lo soliciten porque se verán obligadas a hacer la declaración de la renta por percibir 2 pagadores. Esa es la razón. Es decir, como yo cobro un pequeño sueldo que no es pequeño y por tanto no estoy obligada a hacer la declaración de la renta, si pido esa ayuda de 200 euros, entonces ya estoy obligada a hacer la declaración de la renta. Bueno, pues hay que decir de entrada que es falso. Tanto es así que Verifica Radio Televisión Española se puso en contacto con el Ministerio de Hacienda, pero especialmente con expertos fiscales. El texto del vídeo dice que es el truquito que tiene Hacienda para pillar dinero en la próxima declaración de la renta del año que viene, que los que ganen más de 15.000 y 20.000 estarán obligados a hacerla por esta motivación que os comentaba, y todo eso pues no es verdad. Es triste porque el vídeo, que tiene su origen en TikTok, ha superado el 1 millón de visualizaciones y acumula más de 17.000 me gustas. Y es una pena porque no es verdad, es falso. ¿Por qué? Porque como bien explican en Verifica Radio Televisión Española, ese cheque de 200 euros nunca va a tributar como un pagador más, porque no es un pagador, un ingreso que te hacen mensualmente, ni tiene el origen de una nómina. Es decir, no tributa como rendimiento del trabajo y por tanto no te va a dar la obligación de hacer la declaración de la renta por ese motivo. Es una ganancia patrimonial. Los que sigan pues ganando pues entre 15.000 y 22.000 seguirán sin tener que hacer la declaración de la renta, y los que ya hacían la declaración de la renta pero que puedan solicitar este cheque de ayuda, pues la harán como lo hacen todos los años. Es decir, aquellas personas que ganen más de 22.000 euros pero sus circunstancias familiares le dan la posibilidad de solicitar esta ayuda, pues la harán como todos los años. Nada más. Pero lo dicho, no tributará como una ganancia por actividad laboral, sino que se declararán esos 200 euros como una ganancia patrimonial. Yo creo que es entendible y espero que la explicación que se ha hecho para desmentir esta falsedad pues nos quede también bastante claro, ¿no? Claro. Pues siguiente. Pues sí, nos vamos. Ya sabéis que lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho al principio del programa, las redes sociales las utilizamos, pero también las utilizan los partidos políticos, los propios políticos, para pues mandar sus mensajes, ¿no? y sus propuestas, ¿no? Y en este caso y lo he traído más que nada porque me da mucha pena, porque es un tema, pues hombre, que en definitiva personas afectadas por la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad terrible, y que han metido en medio para hacer pues un poquito de propaganda con unos enfermos que bastante tienen con lo que tienen, ¿no? En concreto, el grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León aseguraban en su cuenta de Twitter que los enfermos de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, reciben una ayuda específica de
euros al mes en esa comunidad. La Asociación de Enfermos de ELA de Castilla y León, varios enfermos aquejados por esta patología degenerativa en la región y la propia Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta Castellano-Leonesa confirman que no existe una ayuda específica para los pacientes aquejados por esta patología degenerativa. Es decir, este tuit que puso en su cuenta Vox no es verdad. Desgraciadamente, los enfermos de ELA no reciben ni tienen la posibilidad de recibir 3.000 euros de ayuda mensual por su enfermedad. Lo que existe, como existe en otras comunidades autónomas, son ayudas, pero ojo, para personas enfermas, personas terminales, pero no de ELA, sino de cualquier enfermedad, y no esa cantidad, sino son ayudas de apoyo profesional para que puedan permanecer en su domicilio. Pero en ningún caso esa comunidad autónoma tiene una ayuda de 3.000 euros al mes. En este caso, un poco, yo creo que se les ha ido un poquito de las manos porque de paso, en este mes de febrero, en concreto, el Partido de Ciudadanos de esa comunidad autónoma había solicitado, precisamente porque esta asociación de afectados lo lleva pidiendo hace ya muchísimo tiempo, una ayuda específica para las necesidades tremendas que necesitan estos enfermos en su casa y en su día a día. Y habían solicitado en el Parlamento de Castilla y León una ayuda de 1.000 euros al mes para estos enfermos de ELA. Y en concreto, Vox se negó, y lo hizo público, se negó a aprobar esta enmienda de Ciudadanos, diciendo que no podían apoyar esa ayuda individual de 1.000 euros mensuales porque si no, ya no tendrían la de 3.000 euros que tienen ahora. Es decir, justificar su posicionamiento ante la propuesta de otro partido político con una mentira, pues es bastante doloroso. Así que yo la verdad lo siento en el alma, pero me duele porque cualquiera que pueda estar cerca de un enfermo de ELA sabe los problemas que tiene y las necesidades que tienen en su día a día, porque es una enfermedad terrible y a mí me duele. En este caso es Vox, pero me daría lo mismo que fuera otro partido político. Estas cosas no se hacen. Primero porque anuncian algo que es mentira y luego de paso quieren justificar su negativa a una ayuda para mejorar la calidad de vida de estos enfermos sobre otra mentira. Entonces, pues lo siento, pero la verdad, me ha indignado un poco. Pues vámonos al fact-check para seguir indignándonos un poco más con lo que nos cuentan las mentiras o aciertos que nos cuentan los políticos. Sí, vamos allá. Luis Planas. Pues ya sabéis que el precio de los alimentos está fatal, porque evidentemente está fatal, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pues está día sí día también en los medios de comunicación. En concreto, estuvo precisamente esta última semana como se reunieron ese observatorio de la cadena alimentaria, pues un poco para ver pues qué se puede hacer, porque el observatorio está formado por agricultores, distribuidores y consumidores de esa cadena alimentaria. Bueno, pues a ver qué medidas se podían tomar más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y en concreto dijo que en España hemos conseguido ser el país que tiene la menor inflación de la Unión Europea y en precio de alimentos estamos entre los 4 que tienen un menor precio. Ahí, Planas. Claro, ¿qué ocurre? Para comparar de forma armonizada los precios de los alimentos entre los países europeos, la Oficina Estadística de la Unión Europea, el Eurostat, que muchas veces lo traemos aquí, cuenta con una herramienta que mide la evolución de los mismos a través de un índice. En el momento que dijo Planas estas declaraciones, los últimos datos disponibles eran los de diciembre. Según esos datos, los precios de los alimentos en España estaban por debajo de la media europea, pero hay 11 países con un índice menor, entre ellos Irlanda, Chipre, Finlandia, Grecia, Italia, en fin, hasta 11 que tienen una situación mucho mejor que nosotros.
Con lo cual, pues ya eso del cuarto puesto, mal. Sí que es cierto que, hombre, la inflación, el índice general, pues sí que es cierto que España tuvo el IPC más bajo de la Unión Europea, como señaló el ministro, pero patinó absolutamente con el tema de que somos el cuarto país con los precios más bajos en la alimentación. Como os decía, hasta el índice armonizado europeo, que nos sitúa en la 12ª posición con un 130,96 puntos, justo por detrás de Portugal. Es decir, estamos, en fin, bastante diferenciados con otros países de la Unión Europea. Así que por esta vez le vamos a dejar un engañoso, porque sí que dice una verdad cuando habla de la inflación más baja de la Unión Europea, pero patina de una forma estrepitosa cuando tiene que hablar de la posición de los precios de los alimentos en nuestro país con el resto de países europeos. Pues vamos al siguiente, Fernando López Miras, del Partido Popular. Pues sí, nos vamos con el presidente de Murcia, que ya sabéis que si una cosa es la inflación y el precio de los alimentos, más que nada, el otro tema y el debate está en la sanidad pública. Y en este caso el presidente de Murcia, pues yo creo que se vino un poco arriba y para ensalzar la gestión sanitaria de su ejecutivo hizo referencia a los datos del coronavirus. Mírate, ya nos habíamos olvidado, pues viene Fernando López Miras y nos dice: hoy podemos decir que de toda la península, la región de España donde menos fallecidos salió por COVID, donde menos letalidad ha habido por la pandemia, ha sido la región de Murcia. Bueno, pues ni los datos del Ministerio de Sanidad ni los del Instituto de Salud Carlos III sitúan a Murcia como la región con menos fallecidos por COVID desde que se inició la pandemia, sino que hay 5 comunidades con cifras más bajas. En este caso, Neutral se puso en contacto, pues sabéis que siempre lo hace, en este caso con el gabinete de prensa de López Miras, para aclarar un poco estos datos del presidente autonómico, pero hasta la fecha pues no ha habido respuesta. Como os decía, según los datos que en este momento tenemos, la pandemia en Murcia registró 2.538 fallecidos a causa del COVID y con estos datos podemos decir que La Rioja, que Cantabria, que Baleares, que Navarra o Canarias están por debajo de esas cifras en la región de Murcia, ¿no? El Instituto de Salud de Carlos III sigue la misma línea, con los mismos datos que avala el Ministerio de Sanidad, y sigue estando por debajo otras comunidades autónomas. Así que, sintiéndolo mucho, pero, en fin, hasta si nos vamos no a datos absolutos, si nos vamos a tantos por ciento, la región de Murcia se sitúa en el 0,55%, y en cambio por debajo de ese 0,55% pues está Canarias, está Baleares y está Galicia, con datos más bajos en mortalidad. Así que lo sentimos, pero es falso. Es que él se refería a toda España peninsular, a excepción de la zona más norteña que pega con Portugal. Puede ser. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Ayuso. Bueno, hacía un par de semanas que no traíamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero bueno, hoy ya la hemos traído otra vez porque sabéis que lleva una guerra aférrima con todas las protestas sobre el sistema sanitario madrileño. No está nada de acuerdo ni que los médicos hagan huelgas, ni que la gente se manifieste, ni nada. Tanto es así que llegó a decir en unas declaraciones, en una entrevista que le hicieron en Telemadrid, dijo que la sanidad de Madrid es la segunda mejor de Europa. Esta manía siempre, de verdad, de poner a lo de uno tan por encima, bueno.
aunque Ayuso no especifica en sus declaraciones de dónde obtiene ese dato, por supuesto, sí que es cierto que en otras ocasiones el Partido Popular ha repetido esta afirmación refiriéndose al índice de competitividad regional, el ICR, que elabora la Comisión Europea cada 3 años. Claro, ¿qué ocurre? Vamos a ver, según ese ICR, sí que es verdad que Madrid está en los primeros puestos, pero es que el ICR no es un indicador de la calidad de la sanidad. Lo explica el propio organismo europeo, que es quien hace ese informe, sino que valora determinados aspectos relacionados con la salud, como la tasa de suicidios, la mortalidad infantil, la mortalidad por cáncer, etc. El objetivo principal de ese informe es comparar la competitividad de las regiones europeas analizando elementos como la salud, las infraestructuras o la educación, pero no tiene nada que ver con el ámbito sanitario y el nivel sanitario de una zona. Así que, en fin, lo dicho, el último ICR es del 2019, estaba en segunda posición y solamente estaba por detrás de Estocolmo. Pero lo dicho, la metodología del propio informe, la declaración de la propia Comisión Europea no evalúa la calidad sanitaria, sino que habla de aspectos como accidentes, como os decía antes, pero accidentes de tráfico, esperanza de vida, tasa de suicidios, pero no médicos por habitantes, hospitales disponibles, que sí que en tal caso sería la forma de reflejar la situación del sistema sanitario público. Así que le tenemos que decir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, pues que ha mentido. Le estaba bien el dato, pero nos ha mentido, ¿eh? Bueno, y ahora pues a Chimo Puig, que bueno, está Que en también el están muy... Partido Socialista de Valencia, ¿no? Sí, pues eso. Del País Valencià, efectivamente, el PSPV-PSOE. Volvemos a la cuenta, en este caso, veis, a la cuenta de Twitter del PSOE en la Comunidad Valenciana, el PSPV, que están muy emocionados, todos ahí poniendo tweets a todo tren. En este caso, pusieron un tuit para relacionar la bajada del paro juvenil en la Comunidad Valenciana desde que Chimo Puig es presidente de esta comunidad. En concreto dice, desde que gobierna Chimo Puig, la tasa de paro juvenil se ha reducido hasta el 24,9%. Claro, el socialista llegó a la presidencia autonómica en junio de 2015 y desde entonces, es cierto, el paro juvenil ha descendido, pero hombre, no en esa magnitud que han puesto en ese tuit. De hecho, ni los datos de paro juvenil del Instituto Nacional de Estadística, el INE, ni los del Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, respaldan esta afirmación. Sí que es verdad en este caso que a Neutral sí que le ha respondido el gabinete de prensa del PSPV y Labora, que es el Servicio Público de Empleo y Formación de la Comunidad Valenciana, explicando que se refieren al número de parados menores de 30 años, ya que las políticas de empleo juvenil impulsadas en esa comunidad van dirigidas a este grupo. Claro. Hombre, a ver, con 30 años, juvenil, dentro de poco, con 80 tendrás el carnet jove. Claro. Si solo digo eso. Claro. A este paso. ¿Qué ocurre? Que es que la edad oscila para la metodología del INE y de todos los organismos entre los 16 y los 25 años. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que si nos vamos a esa metodología que es la común, pues hombre, cuando Puig asumió el cargo de presidente autonómico en junio de 2015, el número de jóvenes menores de 25 años en paro en la Comunidad Valenciana era de 33.379. A enero de 2023, que son los últimos datos disponibles, esta cifra se ha reducido hasta los 21.436. Es decir, los jóvenes parados en la Comunidad Valenciana sí que se han reducido en 11.943 personas desde que llegó
el Partido Socialista al gobierno de la Comunidad Valenciana. Lo que supone, pues hombre, es una buena noticia, no está nada mal, pero claro, no es el mogollón que los 47.900 que dice el tuit del Partido Socialista, ¿no? Así que eso es lo que hay. Sí que es verdad que Neutral hace, posiblemente porque le ha dado los datos el propio gabinete de prensa, sí, nos vamos incluyendo hasta los menores de 30 años, y entonces sí que esa cantidad sube a 47.900. Pero lo dicho, es jugar con trampita, unos datos que son buenos, pero hombre, tampoco tan exagerados, porque al final, si uno rompe la baraja, entonces ya no se puede comparar con el resto de administraciones, y lo dicho, desde el INE, desde el SEPE y desde las propias instituciones europeas, lo que es el paro juvenil se evalúa a partir de los 16 años hasta los 25. Así que lo sentimos mucho, pero es falso. O sea, es falso no que haya bajado el paro juvenil, pero sí en ese mogollón. Pues bueno, Sara, nos quedamos sin tiempo para más. Vamos a tener que dejar lo que queda para la semana que viene. Es lo que tiene. Efectivamente, y que conste que la semana que viene vamos a hablar de lo que me comentaste, que lo tengo. Sí. Lo de Perfecto. cambiar el nombre. Perfecto, Tienes mucha razón. ¿A que sí? Pues sí, llevo muchos años mirándolo y eso no ha cambiado. Pero bueno, ya lo veremos la semana que viene. Muchas gracias, Sara, como siempre, por el gran trabajo realizado. Y nada, pues ahora a descansar y feliz fin de semana. Tapaos un poco que todavía va a seguir haciendo frío. Igualmente, Lorenzo, un placer como siempre y que tengáis una estupenda semana. Hasta el próximo jueves. Gracias, Sara. Besiños. Hasta el próximo jueves, besiños.